16 en su verso número 16. Vamos a estar leyendo 2 versos. Glorias sean dadas a nuestro Dios. Vamos a estar hablando hoy el poder de la oración. Ese es el tema. ¿Cuántos saben que hay poder en la oración? Hay poder en la oración. Y si a algo el diablo le tiene miedo, es a un hombre o a una mujer que es de oración. A eso el diablo le tiene miedo. Por eso él va a oponerse. Él se va a tratar de hacer lo posible para que usted no ore. Bueno, vamos a entrar al consejo. Dice su santa palabra, Hechos capítulo 16, verso 16, dice de la siguiente manera: en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ocupe su lugar. Usted debe de saber que Pablo tenía un ministerio completo, y donde quiera que él entraba, a cualquier ciudad, a cualquier lugar que él entraba, él revolucionaba. Y una de las necesidades de la iglesia es volver a experimentar el poder de Dios, lo sobrenatural, porque la gente ha dejado de entender que la iglesia nació en lo sobrenatural, en el poder de Dios. Y cuando en una iglesia no hay cosas sobrenaturales, es solamente un club social. Y como apostólicos nosotros debemos de saber que el Espíritu Santo, a cada uno de los que estamos hoy reunidos aquí, el Espíritu Santo nos usa en sanidades, en milagros, en liberación, en tantas cosas nos usa el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que donde quiera que Pablo entraba, él trastornaba la ciudad, y el poder de Dios en Pablo. Y Pablo lo usaba de una manera muy extraordinaria. Y puedo notar que hoy, en este tiempo, hay una generación que ha avanzado en tecnología, en conocimiento, y noto que muchos ya no actúan en lo sobrenatural, ya no actúan en el poder de Dios, y me doy cuenta que el problema no es Dios, el problema somos nosotros que hemos dejado la oración. Y hago la pregunta hoy en esta hermosa tarde: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede hoy en este tiempo? Resulta que hombres y mujeres ya no han tenido aquella devoción que tenían, que ya no se humillan ante Dios. Para poder nosotros tener poder y unción, necesitamos buscar de la presencia de Dios en oración. Alguien diga amén. La Biblia dice allí en el verso 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Pablo predicaba, Pablo caminaba por las ciudades, por los pueblos polvorientos. El polvo se levantaba, el polvo le caía sobre su cabeza, pero eso no era impedimento para que Pablo hiciera la voluntad de Dios. Y mientras Pablo andaba predicando por aquellas ciudades, él caminaba y se dirigía hacia la oración. Y dice la Escritura que un espíritu vociferaba, le salía al encuentro, aquel espíritu de adivinación. En pocas palabras, Pablo iba a la oración los lunes y le salía el espíritu de adivinación. Iba los martes
y le salía el espíritu de adivinación. Los miércoles, el jueves y así cada día de la semana. Y yo quiero decir algo, que esos días a usted le están por terminar. Que cuando usted se dirija a la casa de Dios, a la oración, ese espíritu se tiene que apartar de cada uno de nosotros. Alguien diga amén. Amén. La escritura dice que Pablo alzó la voz diciendo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de esta mujer, de esta muchacha. Y aquel espíritu en aquel instante salió. El método para someter al diablo sigue siendo el mismo. Yo dije que el método para someter al diablo es el mismo, es en el nombre de Jesucristo. Porque nosotros en el nombre de Jesucristo echamos fuera a los demonios, ponemos las manos sobre los enfermos y oramos en el nombre de Jesucristo, y los enfermos son sanos en el nombre de Jesucristo. Y yo le puedo expresar hoy en esta hermosa tarde que el único que tiene poder es nuestro Dios. Amén. Es nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. En esta iglesia nosotros hemos experimentado el poder de Dios. Amén. Hemos visto muertos resucitar. Hemos visto a hombres que han tenido SIDA y han sido sanos. Amén. Hemos visto, amados hermanos, mujeres con leucemia y han sanado en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de aquí conocen al hermano Pepe? Amén. El hermano Pepe, cuando iba a dirigir su primer servicio, me recuerdo muy bien, porque yo fui a recogerlo a su casa para traerlo a la casa de Dios. Y mientras él, amados hermanos, se encontraba en su casa, a él se le torció su boca, se le hizo hacia un lado. Me recuerdo muy bien. Y yo llegué a pasar por él y le dije: hermano, ya está listo. Hermano, ¿cómo voy a estar listo? Incluso traía una bufanda cubriendo la parte posterior de su cara, porque su boca estaba torcida. Y me recuerdo que le dije: hermano, pues ¿qué pasa con usted? Porque hablaba y no se le entendía muy bien. Mire, hermano, lo que me sucedió, en mi boca se me torció. Y era el día que iban a comenzar a dirigir, a abrir un servicio. Y él me dice: hermano, yo creo que no voy a poder. Le dije: hermano, usted va a poder. Amados hermanos, cuando él se dirige, abrimos la puerta de la casa de Dios, el servicio comenzó. Y cuando él se puso detrás del púlpito, automáticamente, sobrenaturalmente, su boca se le enderezó. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos creído que hay poder en la oración, hay poder en el nombre de Jesucristo. Y me recuerdo muy bien que cuando él comienza y toma el micrófono, él se tomó de aquí del púlpito y comenzó a orar y comenzó el servicio. Y cuando comienza el servicio, él se encontraba enfrente. Y yo me recuerdo muy bien que por la parte posterior de la parte de su espalda, yo veía algo que se movía para la izquierda y algo que se movía para la derecha. Y así consecutivamente era el poder de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hay hombres y mujeres que le han creído al Señor Jesucristo, que no importa la condición en la cual se encuentre, el Señor aún sigue teniendo poder. Y más cuando tú lo buscas en oración. Alguien diga amén. Amén. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando yo leí esta historia, yo quedé sorprendido al ver el trasfondo de cómo a Pablo lo golpearon y lo pusieron preso en el calabozo, y todo por hacer el bien a una mujer, todo por echar fuera un demonio. Dice el verso número 22: y se agolpó el pueblo en contra de ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberlo azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, note bien esto, orando. Por eso es que yo le digo que hay poder en la oración. Orando, Pablo y Silas
cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando tú buscas en el texto original, en el hebreo, este espíritu que tenía esta mujer, que se llamaba de adivinación, este espíritu es pitonisa. Y hago una conexión rápidamente allá con Primera de Samuel, capítulo 28, verso 3 al 7. ¿Se recuerdan de aquel pasaje donde el rey Saúl ha perdido, se ha muerto Samuel? Ya no tiene dirección, ya no escucha la voz de Dios, ya no hay quien le hable a este rey. Ahora se encuentra a la deriva, desbocado como un caballo desbocado que no tiene ni para dónde ir ni para dónde correr. El pueblo se está desertando, ya no hay victoria, ya no están ganando y los enemigos de Israel están triunfando sobre Israel. Ahora el rey no tiene a quien consultar y lo primero que hace, dice: búsquenme a una adivina, búsquenme a una pitonisa, búsquenme a alguien que me pueda decir el futuro de nuestro pueblo. Y va y consulta a la adivina de Endor. Y cuando Saúl contacta a la adivina de Endor, hermano, aquella pitonisa, entra el espíritu de adivinación en su vida. Rápidamente nosotros conectamos esta historia con lo mismo que tenía esta muchacha. Esta muchacha, hermano, cada que pasaba el apóstol Pablo y se dirigía a la oración, vociferaba: estos son siervos del Dios Altísimo. Pero hablaba una verdad la muchacha, pero no es, hermano, lo que ella decía, lo que ella sentía, era la fuente de donde venía de una fuente que era demoníaca, una fuente de la oscuridad, una fuente de adivinación. Y a su nombre. Y lo que me asombra es que cuando iban a la oración, se interponía este espíritu de pitón, de adivinación que había en esta muchacha. Pero note usted muy bien, este espíritu no se activaba hasta que iban a la oración, hasta que se decidían ir a la casa de Dios. Mientras Pablo estaba en su casa, aquel espíritu no se activaba, no lo atacaba. Solamente cuando se quería conectar con la presencia de Dios, cuando Pablo quería ir a la casa de Dios, se activaba este espíritu. Y el espíritu de Pitón es un espíritu inmundo que solamente busca interponerse entre tú y la relación con Dios. Y cada vez que te levantas, cada vez que tratas de levantarte, Él tratará de interponerse en tu camino. ¿Cuándo es que ataca este espíritu? Cuando estás a punto de mirar o de pasar a otro nivel. ¿Cuándo es que ataca este espíritu? Cuando tratas de avanzar en el reino de Dios. ¿Cuándo es que ataca? Cada vez que tú trates de ponerte en contacto con Dios en oración. Yo quiero decirles que no hay poder si no hay oración. Usted podrá venir, hermano, las veces que quiera a la iglesia, pero si usted no tiene una relación con Dios, porque la oración es platicar con nuestro Dios. Si usted no platica con nuestro Dios, no hay comunicación. Pero cuando usted se dispone a orar con el Señor, tenga la certeza que el Señor va a poner la unción sobre su vida, va a depositar de su poder sobre su vida. No va a haber diablo en el infierno que le pueda hacer frente cuando usted está conectado con el poder de la oración. ¿Sabe? De que Satanás no quiere que usted doble sus rodillas, porque él va a hacer y va a tratar de hacer lo posible para que usted no se conecte con Dios. Pero yo le tengo noticias. Hoy nosotros tenemos el oído bien abierto para volvernos al principio, para volvernos a la oración, porque con tu oración eres el terror del infierno. Porque, hermano, hermana, cuando tú oras hay una conexión directa con nuestro Dios y a su nombre.
Y me asombra tanto lo que dice, que cuando ellos iban a la oración, a una hora específica para ir, ese espíritu se levantaba. Yo no sé si usted ha notado, escuche bien, iglesia, yo no sé si usted ha notado que cuando se pone a orar, algo sucede. Problemas, suena el celular, un niño llora, un perro ladra, pasa un gato maullando, pasa una sirena, trata algo de distraerlo para que usted no ore. Un espíritu de adivinación. Cuando usted viene a la casa de Dios, el diablo siempre va a interponerse. Mira, hermano Israel, el espíritu de adivinación, ese espíritu pitonizo, va a hacer todo lo posible para que usted no venga a la casa del Señor. Se va a pelear con la esposa, las cosas no van a estar listas, se le olvidó el teléfono, que hay que regresarse, que el carro no le funciona, y tantas y tantas y tantas cosas. Y el problema no es la esposa, el problema no es el esposo, el problema no es el hijo, es ese espíritu de adivinación. Pero ¿sabe qué? Hoy lo estamos desenmascarando y hoy se va en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe de que este espíritu no quiere que llegue a la presencia de Dios? Porque la oración determina el poder de Dios y su gloria en tu vida. Y le estoy hablando de volver a encontrarse con Dios en la oración, porque la oración nos hace dependientes de nuestro Dios. ¿Cuántos son dependientes de Dios? Amén. Aleluya. Mire, porque hay personas que ni siquiera oran al pararse, mucho menos al comer, mucho menos a mediodía y mucho menos al acostarse. Pero cuando tienen el problema, Señor, ayúdame. Señor, aquí estoy. Pero ¿dónde está la oración? A Satanás le interesa, escuche bien esta frase, a Satanás le interesa devalorizar el tema de la oración. Trata de minimizar la oración, porque este tema le pone de cabeza para abajo. Ahora, ¿sabe usted por qué muchas iglesias no tienen éxito en los servicios de oración? Qué silencio tan sabroso. Porque hay un espíritu pitonizo, un espíritu de adivinación que no quiere que tú ores. ¿Cuántos oran aquí? Pero de verdad, ¿cuántos oran aquí? No le estoy hablando de una oración maruchan, de esa que la destapa, le echa agua caliente, la tapa y en 3 minutos está lista. No, le estoy hablando de oración, de doblar las rodillas, de clamar al Señor, de ponernos en contacto con Dios, porque cuando tenemos contacto con Dios hay poder en la oración. Cuando un pueblo ora, cosas maravillosas suceden. Amén. Jesús hizo muchos milagros. Muchos milagros hizo Jesús. Y sus discípulos a él le dijeron, nunca le dijeron, enséñanos a hacer milagros. No, ellos le dijeron, enséñanos a orar, porque ellos sabían el éxito detrás de la oración. Y el éxito detrás de la oración es el éxito en público. Él pasaba las noches enteras orando. Y si usted quiere ser un hombre, una mujer de oración, un hombre que se mueva en lo sobrenatural de Dios, usted ya conoce el resultado. El resultado es la oración. Y a su nombre. Gloria. El espíritu de Pitón tratará que no tengas un encuentro con Dios. Y cuando la iglesia deja de orar, se desactiva lo sobrenatural. Cuando tú oras, hay una activación angelical, espiritual,
un movimiento, hermano, del cielo en la tierra. Porque cuando Jesús oró, la Biblia dice que el ángel bajó y lo fortaleció. Cuando Pablo estaba allá en la medianoche en aquella barca golpeada por las fuertes olas y la tormenta, el ángel le dio salvación. Cuando Pedro estaba preso allá, hermano, en aquella cárcel, la Biblia dice que la iglesia estaba haciendo oración sin cesar, y un ángel vino, lo confortó, y un ángel le abrió la puerta, y un ángel lo hizo atravesar las barrotes, un ángel le dio la libertad mientras la iglesia se encontraba en oración. El espíritu de Pitón no viene a entretener, el espíritu viene a sofocar, a querer sacarte todo el aliento. Miren, la serpiente de Pitón no se parece a las otras serpientes. Las serpientes regulares, ellas muerden, clavan su veneno y esperan a que la persona o el animal o a la persona que mordieron caiga muerta para podérsela comer. Pero la serpiente de Pitón es totalmente diferente. Ahorita le voy a explicar. A mí no me cabe en mi cabeza como un conejo, como un venado, un perro o hasta un becerro, que pueden correr, que pueden desplazarse rápidamente, aún hasta un cerdo, como una serpiente se lo puede comer. Bueno, la serpiente es, hermana, aquella que ve a su presa, levanta su cabeza y empieza a sacar la lengua, y con la lengua empieza a detectar que quiere comerse a ese animal. Y el animal, cuando ve a la serpiente, ve que se acerca, el animal corre y no se deja. Pero la serpiente nunca desiste porque ella se quiere comer a ese animal. Cuando la serpiente, hermano, quiere comerse ese animal, comienza a seguirlo por un día, 2 días, 3 días. Y como el animal lo ve tan cerca, lo ve tan seguido, cree que ya es algo muy natural, es algo que es parte del paisaje. Pero la serpiente, la intención es de querérselo comer. Y pasan días y pasan, hermano, y pasan, yo creo que lo tiene a distancia de 2-3 metros, y el animal corre, y al próximo día la serpiente se acerca a 2 metros, y el animal corre, y a 1 metro, y hasta que llega la serpiente, lo envuelve y lo truena, le saca el aliento y se lo come. Así también es el pecado. Lo puedes ver de lejos, lo puedes ver más cerca, y entre más cerca, y hasta que el pecado te agarra, te come y te sofoca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta serpiente Pitón no es como a las demás serpientes. Las otras muerden, entierran su veneno y después se lo comen. A diferencia, la Pitón no mata con veneno. La Pitón simplemente enreda, inmoviliza, te envuelve y te enrolla y te come. Espiritualmente sucede lo mismo. Y a su nombre. Gloria. ¿Por qué ya no oro? ¿Por qué ya no tengo ganas de ir al templo? ¿Por qué ya no evangelizo? Amén, amén. Y tú, aunque tratas de caminar, no vas a poder. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. ¿Quién me ayuda a predicar? Así es, Aleluya. Venga, aleluya. pase para acá, hermano. Póngase aquí. Tráigame esa bufanda de ahí. Gloria a Dios. Le voy a explicar algo.
Esta es la víctima. Esta es la serpiente de Pitón. La serpiente de Pitón comienza a enredarte. Y comienza a enredarte. Y ya no puedes, trate de caminar. Ya no puedes caminar. Te voy a decir por qué. Porque lo primero que hace la serpiente, este espíritu, es inmovilizarte. Y después comienzas, ya no tienes deseo de ir a la iglesia. Ya no quieres ir a la iglesia, ya no estás en la iglesia porque la serpiente ya te inmovilizó. Cuando finalmente llegas a la iglesia, te empieza, hermano, a inmovilizar. Alabe a Dios, aplaude a Dios, bendiga a Dios y empieza a jalarle, de tal manera que lo empieza a apretar más y más hasta que le saque el aliento. Cuando le saca el aliento, entonces la serpiente se lo come. ¿Sabe de que hay hijos de Dios que están enredados por el espíritu de Pitón, que no pueden caminar? ¿Sabe por qué ya no quieren venir a la iglesia? Porque están enredados con la serpiente de Pitón. ¿Sabe por qué ya no alaban a Dios? ¿Sabe por qué hay personas que se encuentran en este lugar? Alabe a Dios y no alaban a Dios. ¿Sabe por qué? Porque están enredados con el espíritu de adivinación. Número 1. Te neutraliza de tus pies para que no camines. 2. Comienza a apretarte y te oprime. 3. Tratará de sacarte tu aliento. Y cuando te saca el aliento, amado hermano, la Biblia dice que el aliento en la palabra de Dios representa la presencia del Señor, representa la vida. Es por eso que la Pitón empieza a apretar, a oprimir, y hasta que te acaba. Hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? Hermano, ¿por qué no viniste el martes? Estoy inmovilizado. Y el jueves, vienes el domingo y batallas en alabar a Dios. Y finalmente te envolvió Pitón, te envolvió aquel espíritu y te sacó el aliento. ¿Sabe por qué tantos hermanos que ya no están aquí? Y a su nombre, porque Pitón les sacó el aliento, les puso trabajo, les puso otras diversiones, les puso otras distracciones y les sacó el aliento. Yo le tengo noticias hoy. Vengo bajo la unción del Espíritu Santo a abrirle a usted los ojos y decirle: amado, esté alerta de este espíritu. Cuando usted venga a la casa de Dios y se presente, dígale: te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo, te reprendo en el nombre del Señor Jesús. Que su esposo le quiere hacer problemas para venir antes a la casa de Dios, dígale: espíritu de Pitón, te reprendo en el nombre de Jesús. A la esposa dígale: te reprendo en el nombre de Jesús. Vamos a ir a la casa de Dios, vamos a ir a alabar, vamos a ir a exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Caminas y comienzas a devalorizar las cosas eternas. Ahora buscas las cosas terrenales, tus afanes, y no hay pasión por la casa de Dios. Espíritu de Pitón, falta de oración. Ahora entiendes por qué te sientes tan presionado. Hoy sí entiendes, hoy sí entendemos. Y vengo a decirle a todos aquellos desalentados: van a volver a tener vida. Aleluya. Cuando Dios le dio vida al primer hombre, la Biblia dice que lo formó del polvo, lo formó y estaba en el suelo, estaba ahí tirado.
Pero vino el Espíritu, vino Dios, lo tomó entre sus brazos y sopló aliento de vida sobre él. Aquel que se encuentra desalentado, yo creo que necesitan el soplo de parte de Dios. Dos recursos que nos dejó Dios. Número uno, la oración y la alabanza. Aleluya. Cuando en tu vida hay oración y alabanza, créeme que cosas sobrenaturales Amén. sucederán. Pablo, Aleluya. pasa aquí adelante, hermano Kiki, por favor, ya vamos a terminar, acompáñenme. Gloria sea para Dios. Pablo, dice la Escritura, se dirigía a la oración. Y le sale al encuentro esta muchacha con este espíritu. Mientras Pablo estaba en su casa, nada sucedía. Amén. Mientras Pablo traía en su mano una Coca-Cola con hielitos, no le pasaba nada. Mientras Pablo estaba haciendo los quehaceres en la casa, nada sucedía. Hermana Cristina, note bien esto. Cuando uno trata de venir a la casa de Dios o hacer algo para Dios, algo sucede. Amén. Pero hoy nosotros identificamos que es un espíritu que se opone a que tú te pongas en oración. Tal vez tú estés batallando y por hacer la obra de Dios has sufrido mucho, pero Dios es bueno. Amén. Amén. Ese espíritu se va en el nombre de Jesús. Con esto termino. Pablo dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas fuera. Y por hacer lo bueno, dice la Biblia, que se agolpó el pueblo en contra de ellos y los magistrados le rasgaron la ropa. Y aparte de que le rasgaron la ropa, lo golpearon, lo azotaron con varas. Y después de haberlo azotado, dice la Escritura que lo azotaron mucho. Lo echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con mucha seguridad, el cual recibió este mandato y los puso en el calabozo, un calabozo húmedo y oscuro. Cuando los meten al calabozo húmedo y oscuro, les aseguró los pies en el cepo. Los amarraron, los pusieron. Imagine esto: golpeados, lacerados de su espalda, en un lugar húmedo y oscuro. Todo por querer hacer un contacto con Dios en oración. Tal vez tú no hayas tenido resultados de tu oración, pero siga orando. Amén. Siga orando. Amén. Siga orando. Amén. Siga clamando a Dios. Siga clamando al Señor. Siga invocando su nombre. Siga invocando el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dice la Escritura que en medio de aquel dolor, a la medianoche, y tal vez tú estés pasando por la medianoche, con tristeza, con dolor, tal vez tus hijos no se estén portando del todo bien, y tú digas: Señor, me siento como el apóstol Pablo y Silas, y estoy pasando por la medianoche con mucho dolor. Pero hay algo tremendo, que en la medianoche, en medio del dolor, en medio de la aflicción, orando Pablo y Silas, porque ellos sabían que hay poder en la oración, que hay poder en la oración,
Y ellos comenzaron a desarrollar y comenzaron a cantar en medio de aquel calabozo himnos a Dios, y los presos lo escucharon. Cuando tú oras, cuando Pablo oró y Silas oraron, vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hay poder en la oración. Amén. Hay poder en la oración. Amén. Si hay algo poderoso en este mundo, es el nombre de Jesucristo Aleluya. y la oración. No es el COVID-19, no es el SIDA, no es el cáncer, no es el presidente Biden, no. Es el nombre del Señor Jesucristo y la oración. Póngase de pie en esta preciosa tarde. Amén. Ahora podemos entender, cuando usted lo inviten a orar, hermano, no desvalorice la oración, porque en la oración ahí está el poder. Amén. Levante sus manos. Si hay alguien que tenga la necesidad de pasar a este lugar, pase. Si no tiene necesidades, quédese ahí. Pero vamos a orar. Amado Dios, en esta hermosa tarde, hoy podemos entender, comprender, Padre bendito, que el poder se encuentra en la oración. Necesitamos de tu presencia, de tus caricias, de tu amor sin igual. Señor Jesús, gracias, Padre Santo. ¿Por qué no comienzas a levantar tus manos, a hacerle la invitación al Espíritu Santo que venga a tu vida? Hay un Espíritu maravilloso en este lugar, y es la presencia de nuestro amado Dios, el cual quiere que tú le expreses tus necesidades. Él quiere derramar de su unción sobre tu vida. Vamos, amado hermano, levanta tus manos. Dale un poquito de volumen a tu oración. Amado Dios, aquí está tu pueblo. Aquí estamos, Señor Jesús.